tema que vamos a tocar en esta mañana va a ser el tema de si comes con el cuerpo o comes con la mente. Bien, el tema empieza pues con esa pregunta, ¿no? Si sientes hambre o tienes hambre. ¿Significaría lo mismo sentir hambre que tener hambre realmente? Bien, el concepto de tener hambre se describe a la situación fisiológica donde existe la necesidad de nutrir el cuerpo. Normalmente la vamos a experimentar luego que pasan cierta cantidad de horas de haber ingerido algún alimento. El cuerpo entonces comienza a detectar que hacen falta ciertos nutrientes porque ya ha pasado mucho tiempo. Entonces comienza a dar señales de hambre. No creo que exista alguna persona aquí que no haya sentido esa sensación de hambre que inicia progresivamente, primero algo suave, luego un poquito se va intensificando hasta que dicen, bueno, es hora de comer. Esto es un mecanismo biológico que nos alerta sobre la necesidad de energía. Bien, el tema a desarrollar no puedo hacerlo si no menciono la parte de la función, de la digestión, que es un tema que puede ser médico, un poco complejo. Voy a intentar hacerlo más ameno para entonces llegar pues a la comparativa con el hambre emocional, que tiene que ver con nuestro pensamiento. La digestión se puede dividir en 4 etapas, que va a ser cuando ingerimos el alimento, hacemos la digestión, que eso va a ser en el estómago, luego se absorbe, eso va a ser a nivel de los intestinos, el intestino delgado, intestino grueso, y luego la egestión, que sería la expulsión de los desechos. En este aspecto de las etapas de la digestión no incluye una etapa previa, entonces hablamos de una fase. Esa fase se le denomina médicamente fase cefálica. ¿Por qué? Nosotros no agarramos el alimento e inmediatamente lo ingerimos. Primero observamos, vemos a distancia, bueno, esta manzana, si tengo una manzana o está en la mesa, llego a la mesa y veo un plato, yo observo, ya tengo conocimientos previos de qué tipo de alimento se trata, de los sabores, y ya voy creando un patrón, en un pensamiento de que este alimento puede estar bueno. Luego de eso, los olores, ¿no? ¿Quién no pasa cerca de una panadería y siente el olor a un pan recién hecho? ¿No? Incluso nos da felicidad, nos sentimos contentos, es un aroma agradable. Todo esto son fases previas a la ingestión y nos prepara para todo el proceso digestivo. Incluso con olores, con colores, al observar, incluso las glándulas salivares comienzan a producir ya saliva. Bien, ¿qué pasa en esa fase? Normalmente en el cerebro, en nuestro cerebro, hay estructuras que se encargan de ello. Hay un centro del hambre que se encuentra en el cerebro. Normalmente se va a encontrar en una estructura que se llama hipotálamo. La idea aquí no es que vamos a dar clase de anatomía y neuroanatomía, porque al final de estas pequeñas diapositivas vamos a llegar a una conclusión importante. Hay un nervio que sale de nuestro cerebro que se llama el nervio vago. El nervio vago no es porque no haga nada, sino porque vaga, va por largas distancias, se va lejos al intestino, al estómago, en otras zonas, y en el aspecto de la digestión va a controlar la respuesta de nuestro estómago. ¿Qué pasa allí? Cuando ya cae el alimento al estómago, o incluso antes, cuando ya tenemos hambre, comienza a dar señales del cerebro. Hay poca azúcar, nuestro cerebro normalmente se va a alimentar de glucosa, o azúcar que dicen comúnmente, pero es glucosa. Cuando bajan los niveles, porque han pasado muchas horas que no hemos comido, entonces comienza a dar señales, oye, ya es hora de ingerir algo porque necesitamos combustible. Entonces manda la señal al estómago y entonces el estómago comienza a producir jugos gástricos, a causar contracciones, esos retortijones que sentimos, esa sensación de hambre. Luego que se ingieren los alimentos, se hace la digestión, pasa al torrente sanguíneo,
del torrente sanguíneo, lo que es azúcar, glucosa, aminoácidos, entre otros nutrientes, pasan por la sangre, el cerebro lo detecta y dice, ya hay suficiente, me siento saciado. Y aquí no es que vengo a mostrar qué funciones tiene esta estructura, simplemente para hacerles ver, se están proyectando, ¿verdad? Sí, en pantalla. Sí. Que esa estructura es bien pequeña. El hipotálamo es el puntito rojo que se ve en la pantalla, pero para describirlo solo pesa 4 gramos. Una cosa, no sé si han visto las tabletas de paracetamol de 500 miligramos, serían pues 8 tabletitas de esas, sería el tamaño, 4 gramos. Y mide apenas 1 centímetro, centímetro y medio. Pero tiene una gran complejidad. Todas estas funciones, no solo lo de la digestión que hablamos, el centro del hambre, sino todo lo que ven ahí en pantalla, producción de hormonas, etc. Y los médicos nos complicamos un poco más en la investigación aplicando ciencia, y encima el hipotálamo, dentro de él hay pequeñas estructuras que tienen una función específica. Hay más de 10 núcleos dentro del hipotálamo. Con esto pues no es la idea, sino lo que quiero transmitir es lo siguiente: la complejidad de la creación de nuestro Señor. Podemos buscar los textos, si pueden abrir sus Biblias. El Salmo 104, 24. Salmo 104, 24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Dios nos hizo con sabiduría. Ahora busquemos el siguiente texto. Juan 1, 3. Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nosotros no tenemos esa capacidad de crearlo. Y aquí lo dice que si no fuera por Él, nada existiría. Nada de lo creado pudo ser creado si no fuera por Él. Y vayamos al texto en Apocalipsis, incluso en el último libro de la Biblia, hay un mensaje muy bonito con respecto a la creación. Empezamos en la Biblia con el Génesis y la creación y vamos a ver lo que dice Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Quién dice amén? Bien, pasamos a la contraparte. Estamos hablando del hambre real. El hambre real tiene que ver con todos estos mecanismos que mencionamos aquí. Pero el hambre emocional tiene un componente diferente. El hambre emocional se define como un trastorno alimentario el cual se relaciona con conflictos del ánimo, con las emociones, lo que al no saber enfrentarlas conducen a la utilización de los alimentos como un mecanismo pues, disfuncional para afrontar las emociones negativas. Hay emociones negativas y positivas. Las negativas no quiere decir que sean malas, porque también nos protegen. Pero el problema está cuando las emociones negativas no las sabemos afrontar y recurrimos al uso de alimentos para sentirnos mejor transitoriamente. Porque al ingerir alimentos nosotros, de respuesta fisiológica, es sentirnos bien, sentirnos saciados, contentos. Entonces, obviamente, usando ese mecanismo fisiológico que mencionamos, intentamos compensar las emociones negativas. Entonces, una felicidad momentánea, ¿no? El azúcar es la fuente de acceso más rápido de energía al cerebro, llega y entonces, ¿qué pasa? El consumo de ella activa los neurotransmisores del placer. Dopamina, noradrenalina, son
Son mediadores que nos hacen sentir feliz, pero como dice allí, es momentáneo. Entonces pasa, vuelvo, ingiero alimento, pasa, vuelvo, ingiero alimento y comienzo a acumular peso, grasa. Las emociones son tu mejor guía. Las emociones tienen un rol fundamental en la selección, lo que es la calidad y cantidad de alimentos, a ingerir lo que podemos tener como consecuencia una ganancia o pérdida de peso. Las emociones, cuando nos sentimos emocionados, si es positivo, pues ingerimos alimentos, pero también las emociones negativas, la tristeza, nos puede llevar a lo contrario, a dejar de comer también puede pasar. Resulta imperativo comprender el concepto de hambre emocional, definido como un impulso de comer para llenar un vacío emocional y no una necesidad. Incluso pasa que la persona ya está llena, ya comió, y siente hambre de algo adicional. No se aplaca fácilmente, porque la emoción no se ha cubierto con esta respuesta. Y más adelante veremos qué es lo que normalmente tendemos a buscar. Entonces, ¿quién dice que sí? Las emociones son tu mejor guía. ¿Quién dice que sí? Aquí. Que levante la mano a alguien que diga que sí. No hay nadie que diga que sí, ¿en cierto? Quien tenga el libro a mano, no sé si lo tienen allí a mano, el libro de psiconutrición. Si está empaquetado, pues le quitan el empaque y podemos ir a la página 46. ¿Sí? Bien, las emociones no deben ser nuestra guía para ingerir los alimentos, porque los alimentos son una provisión y debemos tener gratitud al Señor cuando los tenemos enfrente, pero no podemos usarlo como un mediador para cubrir emociones negativas. El mismo libro lo dice: cuando comes guiado por tus emociones tiendes a elegir alimentos ricos en azúcar, en grasa o sal, comer sin control incluso si ya estás satisfecho, comienzas a desarrollar culpa. Al final vamos a ver una tabla comparativa para el modo de resumen. Aumento de peso o desbalance de nutrición y perder el control sobre las decisiones alimentarias. Entonces, las emociones no son nuestra mejor guía, las emociones no. Entonces debemos entender, y es por eso lo que hablaba al inicio, quizás un poco complejo, intenté ser un poco más claro en ello, pero la parte de lo que es la digestión, cómo funciona el cerebro, cómo sentir el hambre real es relevante para poder ir mejorando estos problemas de usar los alimentos para cubrir emociones negativas. Bien, algunos estudios, y hay literaturas al respecto, con respecto a las emociones, señalan que las emociones percibidas como negativas, no emociones malas, sino negativas, aumentarían la ingesta de alimentos reconfortantes. ¿Cuáles serían? La ira, la apatía, la frustración, el estrés, miedo, la pena, la ansiedad, la soledad e incertidumbre. Nos hacen ingerir más alimentos de lo que requerimos. Además, distintas investigaciones demuestran que la ira, por eso puse la imagen, es la emoción que más influye en el comer de forma compulsiva en forma de atracones. El tema de atracones, ese es otro capítulo, también está incluido en el libro, pero si vemos las emociones sí influyen en nuestros hábitos. ¿Por qué le muestro un bebé con hambre? Esta sería la forma más pura, por decirlo así, más real
de lo que es el hambre fisiológica. El niño no está pensando, ahí estoy triste y voy a pedir teta llorando, o me influye el trabajo, me estresé en el trabajo y voy y me como algo rapidito allí, incluso después de haber comido, almorzado. El bebé no, el bebé es diferente. El bebé, todas estas señales que mencionamos, él las comienza a manifestar de una manera. Primero se siente agitado, comienza a abrir la boquita, mueve la cabeza, pero el hambre va aumentando, lo que hablamos, el hambre real es progresiva, no es un impulso, es progresiva. Entonces ya empieza a tener otras señales el bebé. Se comienza a estirar, ya se pone inquieto, se lleva las manos a la boca y cuando ya no se le ha dado lactancia al bebé, entonces ya rompe en llanto, se pone agitado, se pone colorado, enojado. ¿Sí? Porque está exigiendo alimento, porque él siente un hambre real. No hay emociones allí asociadas a su ingesta. Este es el ejemplo más claro de cómo funciona el hambre fisiológica. Y debemos comprender las señales que nos da el cuerpo a nosotros para decidir el momento de comer. Y no guiado por las emociones. Me siento triste, voy y como. Luego me enojé con alguien, voy y como. Porque me reconforta el comer, sí, es cierto, pero no es el escape que debemos usar. Este término un poco difícil a veces de pronunciar, hiperpalatabilidad. No sé si lo habían escuchado, que son los alimentos hiperpalatables. Hiper quiere decir en exceso o mucho. Palatables es el sabor. Entonces, un alimento muy sabroso, obviamente vamos a repetir su ingesta. Nos gusta, decimos, este es mi alimento favorito, me gusta esto, me gusta una bebida. ¿Por qué? Porque son de esta manera. En la naturaleza, si vemos los alimentos dulces, frutas, la miel, saben muy rico, ¿no? Pero no se compara con el grado que tienen los alimentos ultraprocesados. Los alimentos ultraprocesados son una mezcla de componentes que hacen que sea muy delicioso al paladar, ya incluso rayando la adicción. ¿Cuáles son los componentes de un alimento hiperpalatable? Descomponiéndolo, van a ser principalmente 4 factores. El cuarto estará asociado a 2 de los que voy a mencionar. Contenido elevado en azúcar, grasa, sodio y la suma del azúcar y grasa aumenta la caloría que hay en ese alimento. Yo cuando era niño pensaba que los dulces los hacían con azúcar y dulces. Y cuando primera vez escuché que le echaban sal, no concebía el por qué tenía sal o por qué tenían que echarle sal al dulce. Ya pensé que lo habían arruinado. No sé si alguno pasó por ello, pero yo lo pensé de esa manera en mi mente de niño. Pero ¿qué hace la sal? La sal realza el sabor. Entonces vas a sentir que te gusta más el azúcar, la grasa y los almidones mezclados van a hacer que este alimento tenga demasiado sabor. Entonces hay evidencia que indica que el consumo habitual de este tipo de alimentos puede llevar a conductas adictivas. Hay otros alimentos que imitan falsamente versiones saludables de alimentos y están inundando el mercado. No sé si han escuchado la palabra sucedáneo. Más adelante vamos a hablar un poco más de ello. Yo sé que este tema no está incluido la parte de alimentos sucedáneos, pero sí es importante el análisis de la etiqueta de los alimentos. Incluso eso da para un taller de cómo leer los alimentos en un supermercado. ¿Qué nos llevan los alimentos hiperpalatables? Como lo vamos a consumir regularmente porque nos gusta ese sabor, vamos a ingerir más y nos va a llevar a
sobrepeso, obesidad y todas las alteraciones o patologías asociadas a la obesidad, ya sea infarto, síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, etc. Bien, ¿alguien puede ver el problema en esa imagen? En la imagen muestra un cartón de un líquido. ¿Quién dice que es leche? ¿Parece leche? ¿Sí? Parece leche. Yo le quito todas esas letras y veo la imagen y eso parece leche. Pero ¿cómo la leche, un cartón me va a decir que la leche tiene sabor leche? ¿Cómo yo hago un producto sabor leche? Algo natural, yo tengo que darle un sabor. Allí dice, yo puse el círculo de forma deliberada o a propósito y la flechita para que se enfocaran en el numerito que está ahí abajo. Y eso lo hace la industria de la producción de alimentos ultraprocesados. Desvían la atención del consumidor con colores, con letras, para que usted no se enfoque en lo que realmente, porque la ley les exige decir que el alimento no es realmente leche. En este caso es un sucedáneo. Pero intentan realzar algunos componentes que supuestamente son buenos. Leche fortificada, me nutre. Miren, yo intenté buscar etiquetas reales de alimentos sucedáneos. La única forma, quizás que más fácil para mí, sería ir al supermercado, tomar fotos y mostrarle, porque cuando intenté buscar esto en internet, es difícil encontrar las etiquetas de alimentos sucedáneos. Y eso tiene un porqué. Estas industrias no quieren que sepas o que te informes más. Este es otro ejemplo. Yo puse queso entre signos de interrogación. ¿Queso? ¿Qué dice allí? Rallado sabor mozzarella. No dice queso mozzarella, dice sabor. Y vean lo característico que yo les decía sobre desviar la atención. Dice sabor en minúscula, mozzarella en grande. Tú vas pasando con el carrito, pasas con el carrito en el supermercado y bueno, necesito queso y no me fijo, solo miro los precios. Tomo el queso y dice mozzarella y lo pongo al carrito. Dice sabor mozzarella. Y la parte de atrás dice sabor auténtico. Tiene que ser queso real para que sea auténtico, no un sucedáneo. ¿Cuál es el ingrediente principal de un queso? Leche, ¿no? Leche. Entonces, si se va atrás de la etiqueta, vamos a leer la parte en español. Agua, almidón de alimento, aceite de palma. Dice algo allí que no leche, sino de leche. Algo, un componente de la leche, pero no dice leche. Antes de eso dice aceite de palma. Sal, entre otros, ¿no? Entonces, es un queso que no es de leche, entonces no es queso. Es un sucedáneo que imita al queso. Entonces, vale 25 centavos menos, 50 centavos menos, y por economía puedo elegir un alimento incorrecto. Sería mejor elegir menos cantidad, pero un alimento real, más que un alimento falso. Y encima de eso, te pide que le des like si ves la foto y que lo sigas en Facebook. El grado de responsabilidad, ¿de quién es la responsabilidad realmente? ¿De quién es el carrito de compra? Ausencia o poca información por parte de nuestros dirigentes. Sí, es cierto, no transmiten este tipo de contenido, de salud, de cómo seleccionar nuestras comidas. No lo hacen. Les parecen noticias poco relevantes. No venden lo suficiente este tipo de noticias. Puede verse asociado, y no es para caer en conspiración, pero el aspecto económico y político son
grandes industrias, tienen gran poder económico, pueden pues, hacer que no les estén haciendo mala propaganda a esas cosas, ¿no? ¿Qué debemos hacer nosotros? Tomar el tiempo suficiente para leer lo que comemos. ¿De quién es esa responsabilidad? De nosotros. Al principio toma tiempo, quizás digamos, no, demoro 2 horas aquí en el supermercado, me pongo a ver etiqueta de cada cosa que compro. Pero cuando yo esté seleccionando algo que le gusta, que es fácil de ingerir para todos en la casa, que es algo intentando ser más natural, menos procesado, ya usted a la próxima que pasa con su carrito ya sabe, este es adecuado, este no. No guiarse por precios. No estamos obligados, no tenemos opciones, no hay opciones en el supermercado, hay un montón. Esta imagen creo que es de Panamá porque esas marcas las he visto. Hay una parte y ponen justo los alimentos sucedáneos de los reales, de leche de verdad, leche sucedánea. Y cuando hacen eso, todo es una especie de marketing porque cuando comparas el precio uno al lado del otro dices, bueno, esta leche es la misma cantidad, hasta me trae más, me cuesta menos, me la llevo. Pero me estoy llevando algo que no es real. O a veces son mezclas, para que ellos entonces en su etiqueta ponen ingredientes leche, claro, porque es una porción de leche que tiene, y todo lo demás, aceite de palma. Bien, aquí voy a mostrar algunos gráficos que tienen que ver con la ingesta de calorías, luego de azúcar, el sodio en cada comida. O no, principalmente en alimentos ultraprocesados. Por persona, solo en bebidas, se va a ingerir cerca de 500 calorías adicionales. En vez de elegir agua. Sé que hay algunas bebidas que ya traen menos calorías, son menos dañinas, por decirlo así, porque obviamente una vez que se consuman, pues no es que sea el gran problema, el problema es la recurrencia, a repetirlo. Entonces añadimos 500 calorías. Si queremos bajar de peso, eliminando las bebidas que nos aportan esta cantidad de calorías, con un déficit de 500 calorías, se va a ver reflejado en un par de meses en el peso de cada quien que consume esto regularmente, el que lo consume. Bien, en este gráfico, la línea naranja, una que se ve bien delgadita allí, es lo que dice la OPS recomienda que deben estar por debajo de esa cantidad de azúcar los productos para decir que no, son bajos en azúcar. Pero si ven, la gran mayoría tienen azúcar añadida, la gran mayoría. Y entre esos, ¿quiénes encabezan la lista? Bebidas gaseosas a base de cola. Muchas otras, no vamos a mencionar marcas, pero las bebidas azucaradas, la cantidad de azúcar que están ingiriendo. Con el sodio pasa lo mismo. Alimentos que tienen exceso de sodio. La línea naranja, como la ven en pantalla, muestra por debajo de eso es que debe tener la cantidad de sodio para decir que es adecuado. Si no, hay que ponerle una etiqueta que dice alto en sodio. La parte de las sopas instantáneas tienen exceso de sodio. Las salsas también, sí, es fácil. No es que no pueden usar salsa, es rápido, ¿no? Obviamente es más fácil que preparar un tomate, pero lo ideal es que no sea frecuente. Usemos lo natural, tomate fresco, hacemos una salsa en casa, mientras se prepara otra cosa, eso se está cocinando. Bien, aquí sí quiero que saquen el teléfono, lo que tengan, y apunten a la pantalla. Ojalá se pueda escanear el código QR. ¿Quiénes conocen las guías alimentarias de Costa Rica? Que levanten la mano. ¿Quiénes la conocen? Sí, algunos levantaron la mano. Bueno, veo que también están levantando el celular para tomarle el escáner allí a las guías. ¿Me confirman si ya han entrado el enlace? ¿Sí? Sí se puede captar de la pantalla. Bien, estas son unas guías muy bonitas, pero si ven,
no sé si les ha salido una propaganda de las guías alimentarias de Costa Rica en la pantalla, aquí, local, los canales nacionales. ¿Alguien ha visto alguna propaganda de eso? ¿Alguien? ¿No? ¿Ven lo que hablaba anteriormente? No hay campañas de salud realmente. Por eso, este tipo de eventos nos ayudan a empoderarnos en conocimiento para mejorar nuestra salud. Entonces, las guías alimentarias de Costa Rica hablan claramente sobre ello. ¿Qué debemos elegir? No sé, el que no pudo captarla, ahí le hice un zoom para... ¿Ok? Son 20 páginas, eso se lee en un solo día. No sé qué pasó con la proyección. Ok. En resumen, vemos aquí un plato variado, lo que se habla de los colores, muy colorido en la alimentación costarricense. Pero si ven, la parte de los vegetales es la mitad del plato. Luego las proteínas, los granos, pero intentar en que sean naturales en lo posible. Limitar el consumo de alimentos que dice ahí preservados o preenvasados, con alto contenido de lo que mencionamos, grasa, azúcar, sodio. El consumo de agua también es importante, 6 a 8 vasos de agua al día. Bien, ahí hacen énfasis en la combinación de los alimentos. Y aquí pues tienen el gallo pinto, ¿no? El gallo pinto o casado tiene igual cantidad de frijoles y de arroz, y esa combinación pues aporta proteína, también pues previene enfermedades por la cantidad de fibra. No estamos consumiendo ultraprocesados que no benefician en nada nuestra flora intestinal. Lo ideal es que se consuman productos de la temporada, hay productores nacionales, se obtienen mejores productos en estos puestos de venta de alimentos naturales y ayudas a la economía también del país y de las personas que tienen un pequeño negocio. Bien, en estas gráficas es para hacer énfasis la consecuencia que los ultraprocesados tienen a nivel nacional. Eso no es solo un solo país, en Costa Rica, esto pasa en Panamá, de donde vengo, y en todos los países a nivel mundial. Solo haciendo una observación, esto fue en el 2021, estábamos en pandemia, y eso fue algo transitorio. Principal causa de muerte, la COVID-19, y de segundo lugar, infartos al corazón, derrames cerebrales, daño renal. ¿Sí? Pasaron los años, estamos en el 2025, ya el COVID que no lo vemos por allí, otro caso en los hospitales que nos llegan, pero no, ven, ya no usamos mascarillas en ese tiempo, ¿no? Aislados cada uno, ¿no? Vuelve a ocupar el primer lugar, ¿quién? El infarto. Consecuencia, es enfermedad prevenible, consecuencia de malos hábitos. Entonces, si pueden pasar en el libro a la página 43, allí pues ya estaría la tabla comparativa de hambre fisiológica y hambre emocional. Como mencioné, el hambre fisiológica es progresiva. Lo que hablamos del bebé, que les puse en la imagen, el hambre va poco a poco aumentando.
a diferencia del hambre emocional que es de manera rápida aparece. ¿Y qué nos impulsa a comer el hambre emocional? Alimentos ricos en sodio, ricos en azúcar, en grasa, muy sabrosos al paladar. Alimentos hiperpalatables. ¿Qué pasa también cuando ingerimos alimentos saludables? Nos vamos a sentir saciados. Con estos ultraprocesados, su absorción es demasiado rápido. No crea saciedad, no hay mucha fibra. Lo comes, digiere rápidamente y se absorbe. A diferencia de lo natural que tiene que tomar un tiempo, y estamos hechos así para que tome un tiempo la digestión. Poco a poco, y se recomienda después de haber comido esperar un poco para pues, que el hambre ya desaparezca, porque eso no es inmediato, para no pues, excedernos en la ingesta de alimentos. ¿Qué genera el hambre emocional luego de haber comido? ¿Qué sentimos? Sueño, dicen. ¿Qué otra cosa? ¿Qué dice la tabla? Culpa. Exacto, nos sentimos culpables. ¿Quién se siente culpable después de ingerir un plato de vegetales, una ensalada? Pues no. Recomendaciones ya para ir culminando. Promover la conciencia y el registro de alimentación. Lo que hablábamos, la conciencia al elegir los alimentos en el supermercado, elegir lo natural, eliminar ultraprocesados, y si los elegimos, hacerlo de manera adecuada. Veamos la etiqueta, tomemos tiempo para hacerlo. Llevar un diario de comidas y emociones para diferenciar entre hambre real y hambre emocional. Esto es bastante poderoso. Usted viene y le dio hambre de repente y ya había comido. Haga retrospección, va a observar qué fue lo que me motivó o qué es lo que me indujo a buscar alimentos hiperpalatables o un dulce, un antojo. Normalmente se dará cuenta que hubo una emoción detrás de ello. Hubo una emoción. Principalmente negativa, a veces estrés, estamos molestos, estamos tristes, estamos ansiosos. Instruir sobre señales corporales de hambre fisiológica. Ya era lo que, ahora sí cobra más sentido inicialmente hablar sobre anatomía y fisiología. ¿Por qué? Saber diferenciar lo que es un hambre real. Ese dolor en el estómago sentimos, ¿no? Nos sentimos molestos a veces también porque estamos con hambre. O a veces lo escuchamos, ¿no? El típico ruido de hambre. Eso es hambre real. Fomentar patrones de alimentación estructurados, pues en la parte de la guía, por eso lo de la guía, espero que todos lo hayan tenido, si no lo comparten entre hermanos, también entre conocidos, para que el mensaje pues llegue a más personas. Y pues allí va a hablar sobre el balance de los alimentos, cómo elegirlos, etc. ¿Esto qué va a ayudar? Ayuda a reducir la probabilidad de recurrir a alimentos por impulso y mejorar la respuesta del cuerpo a las señales reales de hambre. Otro datito al hacer supermercado, mejor ir a comprar cuando ya comimos. Porque si vamos con hambre, ¿qué hacemos? Sé que algunos se están sonriendo porque elegimos entonces algo rápido allí para comer rapidito mientras hacemos el súper y eso vamos de camino a casa y nos comemos un antojo. Pero si quiere reducir, hacer una mejora en la parte de la alimentación, sería bueno que usted coma antes de ir a elegir los alimentos y esté más consciente.
Incluso con ese enlace que vieron de las guías de alimentación de Costa Rica, lo pueden descargar, compartir con amigos, con familiares por redes sociales también, ¿no? Bien, ya estábamos culminando, quería traer unos textos a colación. Acá. Lo que dice Proverbios 28-26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. A veces si confiamos en las emociones, tendemos a ser necios. Como se menciona, si tomamos una decisión con ira, luego nos arrepentimos, podemos herir a otra persona. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Eso está en Salmos 34:18. Si bien no debemos dejar que las emociones guíen nuestra alimentación, problemas como ansiedad y depresión son reales y no basta simplemente con decir, oye, come mejor, haz esto, haz aquello. Ellos ya que requieren un manejo especializado y multidisciplinario. Pero obviamente si somos amigos, familiares, podemos brindar apoyo para tomar mejores decisiones. ¿Sí? Y te quería también traer otro texto, se los voy a buscar acá, que se encuentra en el libro Tercera de Juan. Si lo pueden buscar, Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Dice así: amado, yo deseo que tú seas prosperado en... No dice una sola cosa, en el trabajo, no dice así, ¿no? En lo económico, no, dice en todo, en todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere que seamos prósperos, que tengamos salud. ¿Quién dice amén? ¿Sí? Entonces, de Dios proviene la sabiduría y la ciencia. Lo que conocemos aquí es poco comparado con toda la maravilla de la creación. Pero en esto poco, aprendiendo un poco de ciencia que proviene de Él, nos ayuda a mejorar también. Entonces, en este aspecto, pues sería la bibliografía y obviamente el libro, si lo tienen a mano, también es un libro de texto. Es una bibliografía que pueden basarse para guiar y tomar mejor sus decisiones. Que Dios los bendiga a todos.